Vamos a iniciar entonces. Por favor, los que desean participar, con voz hablada, porque no hay para escribir, ¿sí? Muy bien, vamos a iniciar entonces esta clase. Hoy hablaremos de la cartografía. Dentro de este gran tema desarrollaremos lo que son las representaciones cartográficas, los mapas, las cartas y los planos, elementos y principios, ¿sí? Un ratito, por favor, un minutito. ¿Me das un minutito, por favor? Sí, profesor. Muy bien, entonces ahora sí empezamos. Me imagino que ustedes, pues ya en la etapa, cuando han estado en la etapa escolar, pues han visto una infinidad, pues, de mapas, de planos, de repente algunas cartas, ¿no? Y de todo tipo, históricos, políticos, eh, morfológicos de repente, ¿no? Y seguro más de uno de ustedes también han utilizado el Google Maps para ubicar alguna calle, alguna avenida, ¿no? O de repente han utilizado el Google Maps para a pie llegar a algún lugar, ¿no? La cartografía, pues, desde las épocas antiguas hasta la fecha, pues, ha ido evolucionando. Y yo les hablaba en la clase pasada de la tecnogeografía, ¿no? La geografía digital. Y también, pues, obviamente ahora, pues, hay una cartografía, ¿no?, digital que nos ayuda enormemente. La cartografía, entiéndase, en primer lugar, como un conjunto de estudios, operaciones científicas, artísticas, técnicas que intervienen en la elaboración, pues, de lo que se conoce como representaciones cartográficas, es decir, mapas, cartas, planos. Vamos a agrandar la imagen un ratito. Vamos a agrandar la imagen. Ahí está. Tenemos nuestros mapas, nuestras cartas y nuestros planos. Bien, ¿bajo qué principios básicos la cartografía se desarrolla, se desenvuelve? En primer lugar, tenemos el principio de la base matemática, es decir, tiene un soporte matemático. Las matemáticas intervienen sobre todo cuando se tiene que escoger, diseñar y elaborar un mapa o una carta con una determinada proyección, ¿no? Y también está relacionada básicamente con la geometría y además con la escala y coordenadas geográficas. Latitud, lo que hemos estudiado en la clase pasada, longitud, y también en muchos casos, sobre todo con las cartas, tiene que ver con la altitud. Aunque no es una coordenada, también se utiliza mucho las matemáticas para determinar a qué nivel del mar se encuentra dicho lugar. Y la escala matemática, porque se trata de reducir un área muy grande digamos, a un área más pequeña.
Esa es entonces la base matemáticas. Tenemos la representación cartográfica. Está relacionado con la sustitución de el hecho geográfico, como un aeropuerto, un río, una laguna, digamos, un pueblo, ¿sí? Representar esos hechos geográficos, ya sea culturales o naturales, reemplazarlo con un símbolo, con un signo, ¿sí? Entonces, la representación cartográfica está relacionada con la simbología que se utiliza en el documento cartográfico para representar un hecho geográfico, ya sea cultural, ya sea natural. Y por último tenemos la generalización cartográfica. De repente el cartógrafo tiene que, su finalidad es ubicar el lugar en un área más grande, ¿sí? Almería. Almería dentro de España. Y entonces utilizo una escala grande porque solo quiere que nosotros ubiquemos a Almería dentro de un espacio más grande. Pero de repente quiero verificar algunos rasgos de esa ciudad y utilizo una escala mediana, ¿sí? Y ya no es tan general el mapa, ¿no? Ya no es tan general porque encuentro algunos centros poblados dentro de esta región llamada Almería, ¿sí? Pero de repente como cartógrafo quiero información más detallada todavía, ¿sí? Entonces quiero las calles y avenidas, ¿sí? Ubicar las iglesias, las escuelas, los estadios, etcétera. Entonces ya utilizo una escala más grande, ¿sí? Escala pequeña, aquella que tiene muchos dígitos y que significa que es muy general. Una escala mediana, donde hay ya mayor información y menos generalización, y una escala grande que me permite ya detallar algunos aspectos o más, todos los aspectos o muchos de los aspectos de ese espacio. Entonces, hay mapas muy generales como este y hay mapas muy detallados y muy específicos, que ya se les llama planos, además ya no se les llama mapas, ¿no? O hay documentos cartográficos con mediana generalización, llamémosle así. La generalización entonces tiene que ver con la cantidad de información que se incorpora dentro del documento cartográfico. Se le llamará general, ¿no? Cuando no hay detalle y me permite tener una visión nada más del lugar, y se llamará específico, ¿no? Cuando hay mucho detalle, ¿sí? O también le llamamos especializado. En resumen, entonces, son tres los principios cartográficos: la base matemática, la representación cartográfica y la generalización. La generalización finalmente se vincula con la escala. Claro, porque como repito, hay escalas que me permiten, como esta, incorporar mayor detalle, o estas que no me permiten incorporar información detallada, solo general. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Les decía que la tecnología aplicada a la cartografía
ha ido evolucionando y hoy hablamos de una tecnogeografía que tiene que ver con los sistemas de información geográfica, con la percepción remota y el uso de drones, ¿no? Entonces, hoy la tecnología nos ha permitido que no solo avance la geografía, sino que también avance la cartografía, ¿no? El sistema de información geográfica es un conjunto de hardware, software, procedimientos, datos y sobre todo recursos humanos, ¿no? Eh, que es el que finalmente analiza, interpreta la información que nos va llegando desde los satélites que se ubican pues alrededor y orbitando alrededor de la Tierra. Pero también tenemos otra tecnología que es más cercana, que es la de fotografías aéreas. Antiguamente se tomaba fotos con helicópteros, ¿no? Con aviones, pero hoy tenemos pues los drones. La ventaja es que captan información in situ. ¿Qué significa in situ? In situ, en el lugar, ¿no? Captan información más próxima del lugar y con mayor rapidez y facilidad que un satélite que está orbitando y que a veces tenemos que esperar que dé toda la vuelta, toda su órbita para que capte información. Con todo eso, la cartografía pues ha ido evolucionando y hemos llegado a lo que se conoce como la cartografía, repito, digital. Muy bien, ahora sí, después de esta introducción, pasemos ya a estudiar específicamente los mapas. ¿Qué es un mapa? Un mapa es una representación gráfica, y lo estamos viendo, reducida, porque se trata de reducir un espacio grande a un espacio pequeño, generalizado, porque hay información generalizada, y matemáticamente determinada, principio matemático, de una superficie. Se caracterizan porque son planos, ¿no? Porque me refiero a la superficie plana. Los mapas tienen diferentes usos y también diferentes utilidades. Por lo general, los mapas nos muestran distribución, pero también nos muestran el estado en que se pueden encontrar algunas áreas del Perú, ¿no? Pero también nos pueden mostrar los vínculos de distintos fenómenos naturales, cómo se vincula el fenómeno del Niño con el calentamiento del mar, ¿sí? Ya sean estos y del calentamiento del mar y el fenómeno del Niño con zonas de desastres, ¿no? E impacto socioeconómico del fenómeno del Niño. ¿Y todo eso me en un mapa? Sí, todo eso en un mapa, ¿sí? Si nosotros, y quiero salirme un ratito, a ver, vamos a ir acá. Vamos a ir al Google y yo voy a poner, miren, a mapa de la deforestación en el Perú 2025, ¿sí? Y vamos a las imágenes. Ok, hay diferentes mapas, pero miren este, que es el que más nos preocupa. Miren, y como yo les decía, un mapa nos puede mostrar el estado, o sea, no solamente la distribución, sino el estado en que se encuentran nuestros bosques y cómo la deforestación, y esto que es del año 2017, este mapa, correcto, todavía no hemos encontrado el 2025, pero fíjense, ¿no? Incluso hay zonas en donde la deforestación ha sido tan alta que ya ni bosques hay, ¿no? Acá, puntos ya, imagínense, terribles, ¿no? Con amarillo bajo, medio, con color naranja, naranja más encendido alto y muy alto. Incluso podemos identificar
en que el departamento, pues, de Huánuco, ¿no? Y Loreto son, ahí son los más afectados, junto con Madre de Dios, ¿sí? Entonces, ya volviendo, entonces en un mapa es de mucha utilidad, ¿no? Mucha utilidad, ¿ya? Porque nos permite no solamente ver la distribución de los elementos de un espacio geográfico, sino también el estado en que se encuentra. ¿Cuántos tipos de mapas? Tenemos el topográfico, por ejemplo, y el temático, ¿no? El mapa topográfico es un mapa general. Nos muestra varios atributos de la realidad. Y aquí nos está mostrando y nos permite tener una visión de que en el Perú hay muchos ríos, ¿sí? En el Perú hay muchos ríos, ¿sí? ¿Qué más podemos darnos cuenta en este mapa topográfico? Que en el Perú hay diversas altitudes, que en el Perú, en el lado occidental, las tierras son más bajas, pero en el lado central, las tierras son más altas, 6.000. Y luego también en la zona oriental, las tierras son más bajas. Entonces, un mapa topográfico nos muestra varios atributos de la realidad. Es un mapa básico, es un mapa general que nos permite tener una visión de cómo es un espacio geográfico como el Perú. ¿Sí? Y nos está mostrando, repito, varios atributos. En cambio, un mapa temático es un mapa ya especializado, ¿sí? En donde básicamente se centra en los atributos de una realidad o dos que se encuentran vinculadas. Por ejemplo, aquí estamos viendo un mapa de qué tipo político. Cómo se divide políticamente el Perú, nada más, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa de los climas del Perú, un mapa de los suelos del Perú y un mapa etnolingüístico, ¿no? Del Perú. Eh, en realidad, no hay límites para los mapas temáticos. Ahora, por ejemplo, hemos visto en las últimas semanas los mapas de los resultados de las elecciones, ¿no? Y cómo se han ido pintando del color, ¿no? De el partido donde la gente ha votado más, ¿sí? Verde, naranja es el color que predomina en el mapa y solo celeste, ¿no? Celeste ha sido en Lima, ¿no? No sé si hay otro color adicional al celeste, al verde y al naranja en nuestro mapa electoral, por ejemplo, ¿no? Bien, como repito, no hay límites para los mapas eh, temáticos. ¿Cuáles son los elementos del mapa? En un mapa vamos a encontrar muchos elementos, pero los más importantes son la escala. Después vamos a hablar de ella, ¿ya? El tipo de proyección, que claramente vemos que es cilíndrica acá, porque se cortan líneas rectas, ¿no? Y la leyenda. La leyenda tiene que ver con los signos convencionales, ¿sí? Con los signos convencionales. El otro elemento es la proyección. Lo que pasa es que se trata de representar una superficie curva en una superficie plana. Imaginémonos que se nos revienta una pelota de vóley o de fútbol, estas delgaditas que usan los niños de 50. Y la cortamos y queremos estirarla.
¿Se puede? Es bien difícil, ¿no? Entonces, representar una superficie curva en una superficie plana sin que haya deformaciones, dice, es geométricamente imposible. Entonces, la cartografía resuelve este problema utilizando lo que se conoce como proyecciones, ¿sí? Un ratito voy a desconectar mi Wi-Fi, mis datos celulares para que no esté sonando el WhatsApp. Entonces, la proyección es un elemento esencial cuando se quiere representar una parte de la Tierra en una superficie plana con menor deformación, ¿sí? ¿Cuáles son esos tipos de proyecciones? En realidad existen muchos tipos de proyecciones, pero nosotros le hemos traído una clasificación, una de tantas, que es según su origen, ¿sí? Que es son las más utilizadas. Según su origen tenemos la proyección cilíndrica, cónica y azimutal. Hablemos de la proyección cilíndrica. Es la más antigua de todas. Fue creada en el siglo XVI por Mercator, ¿sí? Por Mercator. Se obtiene al proyectar la superficie esférica sobre, como observan, sobre un cilindro secante o tangente a la esfera. Entonces, la Tierra se envuelve en un cilindro. Y si ustedes se dan cuenta, al envolver ay, perdón, qué chueco me salió. Al envolver el cilindro, imaginemos que acá está el cilindro. La Tierra choca en el ecuador. El cilindro, perdón, choca en el ecuador, ¿sí? Entonces, todo lo que se proyecte y se comience a trasladar hacia el cilindro va a partir del ecuador. Si ustedes se dan cuenta, el cilindro choca aproximadamente solamente hasta esta zona. Acá se ve más angosto, acá se ve más separado. Pero en realidad, este cilindro solo choca hasta los 30 grados norte y 30 grados sur. Hasta ahí choca. Luego ya va quedando en el aire, ¿se dan cuenta? Va quedando en el aire. ¿Y qué pasa cuando queda en el aire? Obviamente que todo lo que se copie al, al cilindro por esta parte por aquí donde ya está en el aire, como observa, se comienza a deformar, ¿sí? Se comienza a deformar por acá, se comienza a deformar por estas zonas, ¿sí? Como se comienza a deformar porque el cilindro ya no choca, entonces esta proyección que es la cilíndrica solo se recomienda, ¿correcto? Entre 0, anótenlo, y 30 grados. Entonces, los países que se encuentran próximo al Ecuador, entre 0 y 30 grados, son los que van a elegir para su cartografía una proyección de qué tipo? Cilíndrica, ¿correcto? Más allá de los 30 ya no se recomienda. Entonces, si los Estados Unidos quiere elaborar una nueva cartografía, obvio que no va a escoger, pues, entonces para sus mapas, este tipo de proyección, ¿sí? Sin embargo, debemos de señalar que hay otra, digamos, dificultad, que el cilindro, si observan acá, ¿sí? Solo puede copiar
y trasladar superficie de la Tierra hasta acá, porque es hueco, pues. Al ser hueco, hay partes del Ártico y del Antártico que no va a poder tampoco copiar, y esa es otra desventaja. De ahí que los planisferios como este solo lleguen hasta los 80, ¿sí? Hasta los 80. Por eso en que en los planiferios no se ven los polos, ¿sí? No se ven los polos. Entonces, la proyección cilíndrica se usa también para planisferios, pero solo hasta los 80 grados norte y 80 grados sur, ¿ya? Muy bien, entonces en resumen, tenemos la primera proyección cilíndrica. Se trata de un cilindro que envuelve la Tierra y donde entonces se comienza pues a proyectar, ¿no? La proyección cilíndrica se caracteriza por tener como centro de proyección ¿a quién? Al ecuador. Los meridianos quedan como líneas paralelas separadas por distancias iguales. Los paralelos y los paralelos son líneas rectas dispuestas horizontalmente y existe mayor distanciamiento entre ellos a medida que se alejan del ecuador, ¿sí? Entonces se comienzan, miren, no son iguales, miren este con este, ¿sí? No son iguales. Entonces, no hay una equidistancia, ¿no? Existe mayor deformación, como les he mencionado, cercana a los polos. A mayor, ojo con esto, a mayor latitud, mayor deformación, ¿ya? A mayor latitud, mayor deformación. Entonces, cerca a los polos, como ya les explicaba, se distorsiona. Y por último, que ya lo he explicado, no es posible representar en el mapa, en un planisferio, las latitudes más allá de los 30, de los 80 grados. Y finalmente, no se olvide que estos se usan principalmente para países ubicados entre 0 y 30 grados de latitud. Bien, y tenemos la famosa UTM, la Universal Transversal de Mercator, ¿sí? Se trata también de un cilindro, pero Mercator ya no lo coloca de forma horizontal, sino como observan aquí, lo coloca de forma, perdón, ya no lo coloca de forma vertical, sino lo coloca de forma horizontal, ¿no? Entonces, cuando lo coloca de forma horizontal, ya no es el ecuador la zona de contacto, sino es, si observan acá, un par de meridianos, ¿sí? Un par de meridianos. Esa es la zona de contacto. ¿Qué ha permitido este tipo de proyección? Este tipo de proyección ha permitido dividir la Tierra en 60 usos. 60 usos, no horarios, por si acaso, sino en 60 usos de 6 grados cada uno. Ahí están los 60. Del 1, ¿no? Hasta los 60 usos. Uso es sinónimo de zonas, o sea, 60 zonas, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta, entonces, que se divide la Tierra teniendo en cuenta la línea internacional de cambio de fecha hasta, ¿no? Toda la vuelta, hasta su antípoda, que es, entonces, perdón, no es su antípoda, sino desde la línea de cambio de fecha, dando toda la vuelta hasta la misma línea, que es esta de acá, ¿no? Este meridiano es el mismo meridiano de aquí, ¿correcto? ¿Por qué es universal? ¿No? Debido a sus características, todos los países del mundo lo usan.
¿ya? Como es universal, todos los países del mundo lo usan. En el caso del Perú, el Perú se ubica en los usos 17, 18 y 19, como están viendo aquí. Y ha utilizado la universal transversal de Mercator desde el siglo pasado para elaborar su cartografía, ¿no? La famosa Carta Nacional, que ahora está digitalizada, ¿no? A una escala de 1 a 100.000. Estas, estas zonas entonces son las 17, 18 y 19, y los meridianos centrales son el 81, que está por acá. No, perdón. El 69, que está, espérense, vamos a ver, por acá arriba. 69 en Madre de Dios. Es 75, que está por acá, creo, Huancayo, está mal, está ubicado mal. Sí, este verde. Pasco es más arriba. Porque está en Lima. Lima, Huancayo y Pasco está por acá. Y el 81, que está aquí, mire, en Piura. ¿Sí? El 69 está en Madre de Dios. El 75 está en Huancayo. Y el 81 está en Piura, ¿sí? Ahí en la península de Illescas, donde está Punta Aguja, ¿sí? Esos son entonces los meridianos centrales y los usos, y con estos datos se inició hace muchos años atrás la elaboración de la Carta Nacional, primero manual y luego digital. ¿Ah? Muy bien. Y tenemos ya la otra proyección, que es la proyección cónica. Esta fue elaborada por primera vez en el siglo XVIII por Lambert, ¿no? También conocida como cónica de Lambert, ¿sí? Se considera un cono, como están viendo, con vértice en el punto de proyección del eje terrestre, ¿sí? Del eje terrestre. ¿Ah? En este tipo de proyección, vamos a hacerlo. Ahí está. El paralelo 45 grados es el paralelo de contacto, ¿sí? Es el paralelo de contacto. De ahí que represente con mayor precisión las latitudes ubicadas entre 30 y 60. Acuérdense que la cilíndrica era de 0 a 30, ¿no? Y ahora tenemos la de la cónica, que representa con mayor precisión las zonas comprendidas entre 30 y 60. ¿Por qué? Porque acuérdense que el paralelo de contacto es el de 45. Entonces, todos los países ubicados en estas latitudes, ubicados entre 30 y 60, tanto al norte como, ojo, al sur, también en el sur, van a utilizar este tipo de proyección, ¿no? Para elaborar sus documentos cartográficos. ¿Qué características tiene esta proyección? Bien, además, las proyecciones, correcto, se inician desde este paralelo, ¿no? 45. Los paralelos se ven como, no es que sea, se ven como semicírculos. Es decir,
se ven como círculos incompletos, de tal manera que parece un abanico, ¿no? Además, los meridianos, ojo con lo que voy a decir, son rectas que se dirigen, o sea, en esta dirección, ¿ya? Que se dirigen hacia los polos. Acuérdense que todos los meridianos convergen en los polos. Entonces resulta que se ve así, no como que se ve como un abanico, ¿sí? ¿Qué pasa más allá de las zonas de contacto? ¿Sí? Bueno, más allá de los 30 y 60, pues hay mayor ¿qué? Mayor deformación. ¿Sí? A mayor latitud de esta zona de contacto, mayor deformación. Y a menor latitud, también mayor deformación. Quiere decir que las tierras altas, ¿no? Como Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, ¿no? Se comienzan a deformar, parte alta de Canadá, así como también Ecuador, Perú y Colombia, ¿no? Entonces tampoco, porque también se deforma. Por eso es que ningún país de latitudes bajas o latitudes altas hace uso de este tipo de proyección. Muy bien, y pasemos a la otra proyección ya, que es a la proyección azimutal. En realidad, azimutales hay un montón, ¿ya? Por ejemplo, acá abajo lo voy a hacer, ¿ya? Se dice que la proyección azimutal es cuando la superficie de proyección es un plano tangente a la Tierra. Pero si observa la definición, no necesariamente es en el polo, puesto que yo puedo colocar el plano, ay, qué feo, acá. ¿Con qué está chocando el plano? Con el paralelo 45 grados, ¿se dan cuenta? A este tipo de proyección azimutal se le llama oblicua, ¿sí? Oblicua. Luego tenemos otra en donde el plano choca ¿con qué? Choca con el ecuador. A esta se le conoce como azimutal ecuatorial. Azimutal ecuatorial. Azimutal oblicua. ¿Ya? Oblicua. Y esta de aquí, en donde el plano sí choca con el polo, se le conoce como polar. Aclaro esto porque de repente ustedes van a pensar que la azimutal solo es polar, no, sino que aquí solamente hemos colocado una, y creo que en la separata también hemos colocado una, pero en realidad son tres: la azimutal polar, la azimutal oblicua y la azimutal ecuatorial, ¿sí? Una de las más interesantes proyecciones es en cual la azimutal ecuatorial, porque en ella se puede proyectar los dos polos. ¿Saben para qué se usa esta proyección azimutal ecuatorial? Para los mapamundi, ¿sí? Para eso se usa, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, ahí, la azimutal ecuatorial, por ejemplo, que se usa para los mapamundi, en donde en ambas se ven que los polos. Hablemos de esta que aquí que está en el PPT, la azimutal polar, ¿sí? Entonces, cuando la superficie de proyección es un plano tangente a la Tierra y la zona de contacto, ¿cuál es el polo? El centro de proyección son los polos. En este tipo de proyección, los paralelos se ven como círculos, mientras que los
meridianos, y escuchen lo que voy a decir o resalten en su separata esta palabrita. Los meridianos son rectas que divergen, es decir, se comienzan a separar. Ya no se proyecta de aquí para acá. Así era en la cónica. Ahora se proyecta de aquí para allá. Entonces, los meridianos son rectas que divergen, ¿ya? Divergen desde los polos. Entonces, así es como se ve una azimutal. Es así como, por ejemplo, la Antártida, como todos los mapas de la Antártida, este, utilizan este tipo de proyección, ¿ya? También utilizan mucho la aeronáutica, también, ¿sí? Los submarinos, los aviones, ¿no? Utilizan mucho las proyecciones azimutales. Y también para el océano glaciar ártico y las tierras árticas, como Islandia, como Groenlandia, las islas de Canadá, ¿sí? Entonces, este, ¿sí? Se utilizan este tipo de proyección. Muy bien, dejamos ahora sí las proyecciones. ¿Alguna pregunta sobre proyecciones antes de pasar a símbolos? ¿Nada? ¿No hay ninguna pregunta, chicos? Chicas, no se me duerman, ¿ah? Esta ahorita es pesadita, ¿no? Porque como almorzamos, entonces nos da sueño de repente, ¿sí? Y si no da sueño, pues vamos, nos mojamos un poquito la cara, ¿sí? Para que no se nos quite el sueño. Me siento en una mesa, un escritorio, porque lo peor es escuchar en la cama, nos quedamos dormidos, ¿sí? Y seguimos, ¿ya? Muy bien. Y pasamos a los símbolos cartográficos. Como se trata de representar hechos geográficos, tanto naturales como culturales, en un documento, entonces es necesario reemplazarlos por algunos signos, símbolos gráficos, también llamados signos, sintetizador de información, símbolos convencionales, signos cartográficos, signos gráficos, bueno, reciben varios nombres, ¿ya? Los símbolos cartográficos, entonces, son los símbolos gráficos que emplea una representación cartográfica para representar, entonces, elementos o hechos geográficos, ya sea culturales o naturales. También se les llama símbolos convencionales. Son signos sintetizadores de la información. Es importante saber que el usuario, que somos nosotros, sin estos símbolos o leyendas que se encuentran en los mapas, pues sería casi imposible de poder decodificar, interpretar y comprender, digamos, lo que existe en ese mapa. Y poco o nada lo vamos a aprovechar porque no lo vamos a entender. Entonces, es imprescindible que todo mapa tenga signo cartográfico y además acompañado de una leyenda. Los símbolos cartográficos, entonces, son el lenguaje visual del mapa. Ah, aquí se encontraba, en esta parte, la laguna de Yanganuco, ¿no? Ah, ¿entre qué cordilleras? Ah, entonces vamos ficando. Ah, entonces yo para irme de aquí para allá, entonces, ¿qué calle tomo? Ah,
¿Y cuál va a ser mi punto de referencia? Ah, tu punto de referencia va a ser la iglesia de San Sebastián. Ah, ya. Entonces ahí me tengo que bajar en la iglesia de San Sebastián. Lo marco. ¿Entiendes? ¿Y cómo sé que es una iglesia? Porque de repente pues tiene un símbolo pues de una cruz con una puntita, ¿no? Entonces, así. Entonces es importante que todo documento cartográfico esté acompañado pues de una simbología. Muy bien, pasamos ahora a la escala. El tercer elemento importante es la escala. Acuérdense que la cartografía se sustenta en las matemáticas. La escala es la razón o equivalencia entre las dimensiones en el mapa, carta o plano, es decir, entre las dimensiones del documento cartográfico y la superficie real, es decir, la superficie terrestre que representa. Es una razón de equivalencia, donde, por ejemplo, ¿cómo se lee? Un centímetro equivale, un centímetro en el mapa equivale a 5 millones de centímetros de la realidad. Un centímetro en el mapa equivale a 5 millones de centímetros reales. Correcto. Dice además que la elección de la carta va a depender del propósito. ¿Se acuerdan el principio de generalización cartográfica? Que les expliqué bien, ¿no? Entonces, y que estaba vinculado a la escala. Si yo quiero representar con mucho detalle un distrito del lince y quiero detallar, voy a utilizar una escala muy grande. Todo, no quiero que se me escape nada. Entonces, voy a representarlo con una escala muy grande, ¿correcto? Entonces, tiene que ver su elección con el propósito. Hay dos tipos de escala, ¿sí? Hay dos tipos de escala. Ahí está. Hay dos tipos de escala. La escala numérica y la escala gráfica, ¿sí? La escala numérica se expresa mediante, dice, una razón aritmética o una fracción. Una razón aritmética, donde uno, ya les he dicho, es igual a 5 millones, o una fracción, pero se lee igual. Un centímetro es igual a 5 millones de centímetros. Siempre la unidad es la misma. Si aquí son centímetros, aquí tiene que ser centímetros también. ¿Sí? La unidad es la misma. Centímetro, centímetro. ¿Sí? Metros, metros. Eh, puede ser en metros o centímetros, pero no en kilómetros. ¿Correcto? Un centímetro puede equivaler a 50 metros, a 500 metros. Un centímetro puede equivaler a 50.000 centímetros, pero no se puede en una escala numérica poner, por ejemplo, 1, 2 puntos, 10 kilómetros. No existe esta escala, por si acaso para el examen. No existe. Existe hasta metros. Por ejemplo, yo quiero representar, yo quiero un centímetro equivale a 500 metros, ¿correcto? Entonces, se puede leer de esa manera en cuanto a las equivalencias, ¿ya?
Ahora, las principales escalas utilizadas en cartografía, ¿cuáles son? ¿Cómo se lee esto? 1 centímetro equivale a 100.000 centímetros. Un mapa, en el mapa oficial, 1 centímetro equivale a 1.000.000 de centímetros. Si yo pongo así, entonces estoy diciendo que la escala, en esta escala, 1 centímetro equivale a 120.000 centímetros. ¿Sí? 120.000 centímetros. Que no es lo mismo que yo ponga esto, porque aquí 1 centímetro equivale solo a 12.000 centímetros. Y en esta, 1 centímetro equivale solo a 1.200 centímetros. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre la unidad va a ser, ¿qué? La misma. Cuando en el examen les pregunten sobre escala, y si en algún momento les piden convertir escala o un problemita de escala y señalan carta nacional o mapa oficial, ya no te van a poner estas cifras. Por lo tanto, es necesario que las memoricen, ¿correcto? Para el examen es necesario que las memoricen, porque te puede venir en el mapa del Perú o en la carta nacional. Entonces, significa que tú ya tienes memorizado ambos valores. Muy bien, y tenemos esta escala, que es la escala gráfica o lineal. Consiste, dice, en uno o más segmentos subdividido en unidades de distancia de terreno. Uno o más. Quiere decir que pudo venir solo esto, miren. Solo esto. En mi mapa, solo esto. Y cuando viene solo el segmento, nada más uno solo, el 0 te ponen acá y el 10 te ponen acá. O el 0 te ponen acá y aquí te ponen 25 kilómetros. ¿Sí? Entonces, cuando es una sola escala, invertido, el 0 va acá y el kilometraje va acá. ¿Cómo se lee? 1 centímetro equivale a 10 kilómetros, 1 centímetro, 25 kilómetros, 12 kilómetros, ¿no? Entonces, eso es cuando solo viene uno solo, ¿correcto? En España, por lo general, viene uno solo. Muchos de los mapas solo vienen un segmento y te ponen 0 y 10, o 0 y 25, o 0 y 15, 0 y 13, ¿ya? Donde 1 centímetro equivale a ¿cuánto? A 10 kilómetros, 15, 12 kilómetros, lo que tú leas ahí. Pero hay otros en donde te viene un talón, que es como una leyenda, ¿ya? Es como una leyenda. Y te está diciendo que 1 centímetro equivale a 10 kilómetros, en este caso, ¿sí? Como cada centímetro equivale a 10 kilómetros, acá hay 4 centímetros por 10, 40. Quiere decir que la extensión de el terreno tiene que 40 kilómetros. Por favor, apaguen su micrófono. Hay alguien que tiene su micrófono prendido. Entonces, tiene 40 kilómetros. ¿Correcto? A ver.
Si un examen viene así y te preguntan, ¿cuál es la escala gráfica? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién se anima? Por cada centímetro hay 30 kilómetros. Acá hay 1 centímetro. Y ahora sí, para que lo tengan más claro. ¿Cuál es la escala gráfica? ¿Qué dicen? ¿Cuántos segmentos tiene acá? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos Cuatro, centímetros hay? Hay 4 cuatro, centímetros. ¿Este qué valor sería? ¿Cuánto sería aquí? 1,15. 15. Ah, ok, ahora sí, estamos entendiendo. ¿Aquí cuánto sería? 45 y aquí sería ¿cuánto? 60. Entonces, ¿cuál sería la escala gráfica? 1 centímetro equivale 15 kilómetros. a 15. Correcto. Mira que no le he puesto la leyenda. Acá le puedo poner el talón. Y vas. Ahí está. Siempre el talón es lo mismo que el primerito, el primer segmento, si se dan cuenta. Entonces, si no le ponen talón, no importa, porque el valor del primer centímetro es el valor de la escala gráfica. Entonces, la escala gráfica es un centímetro equivale a 15 kilómetros. ¿Correcto? Ahora, 1 centímetro equivale a ¿cuánto? A 10 kilómetros. Si yo quiero convertir esta escala gráfica a numérica, tengo mis 10 kilómetros, ¿correcto? Pero no va en 10 kilómetros, ya hemos dicho que no puede ir ni en kilómetros ni en metros. Tiene que ir ¿en qué? En centímetros. Entonces, estos 10 kilómetros yo lo tengo que convertir ¿en qué? En centímetros. Si le aumento 3 ceros, ¿sí? 1000 metros es un kilómetro, 3 ceros. ¿A qué lo he convertido recién? A metros. 1 metro tiene 100 centímetros, 2 ceros. Ya está. ¿Cuántos ceros le he aumentado? 5 ceros. Y ya lo he convertido en centímetros y ya tengo que mi escala numérica de esta escala gráfica. Lo hacemos al revés aquí. Esta numérica la convertimos a gráfica. Si le quito 2 ceros, lo estoy convirtiendo a metros. Si le quito 3 ceros, ya lo convierto aquí, kilómetros. Entonces, esta escala numérica equivale a una escala gráfica. ¿Cuál es la escala gráfica? 1 centímetro es igual a ¿cuánto? A 50 kilómetros. ¿Cómo se iría acá? ¿Cómo iría acá? Entonces iría en el talón así, ¿no? 0, 50 kilómetros. Y ya tengo mi escala gráfica. En este de aquí, 1, 2, 1, 2, 3. Eso quiere decir que 1 centímetro es igual a 1 kilómetro en la escala, en la carta nacional. ¿Sí? Mientras que en el mapa, 1, 2, 3, 4, 5, 1 centímetro equivale a 10 kilómetros. ¿Sí? Y ya lo he convertido a numérica. ¿Ya? Un ejercicio que siempre piden es eso, de convertir la escala numérica gráfica o la gráfica a la numérica. ¿Sí? Entonces está bien sencillo, ¿no? Bien sencillo, porque en uno le aumenta los 5 ceros y en el otro le
le disminuye los 5 ceros, dependiendo, ¿no? Porque a veces hay que solamente correr el punto decimal, ¿no? Esas matemáticas ya ustedes la dominan, ¿ya? Muy bien. Pasemos ahora a cálculo de escalas, cálculo de la escala. Justo lo que les decía, ¿no? Para calcular la escala se tiene que tener en cuenta 3 valores, dice. La longitud del terreno, la longitud del mapa y la escala empleada para elaborar el mapa, ¿sí? Todo esto se resume en lo siguiente, dice. 1 sobre X es la escala. dm es la distancia en el mapa. Y dt es la distancia en el terreno. De tal manera que lo único que tengo que hacer es reemplazar los datos que me dan en el problema para resolver un problema de escala. En un problema de escala, sí es cierto, me pueden pedir hallar la escala, pero también me pueden pedir hallar la distancia en el mapa o me pueden pedir hallar la distancia en el terreno. Lo único que voy a hacer es una regla de 3 simples, reemplazar los valores y de resolver de una manera muy sencilla, que es una regla de 3 simple. Y luego puede ser que me pregunten y la respuesta esté en kilómetros o la respuesta de repente esté en metros. Entonces lo único que hago es convertir. O también puede estar en centímetros. Entonces lo único que hago es convertir. Dependiendo de lo que me pidan, le quito los ceros o aumento los ceros. Si me piden la respuesta, yo veo que está en centímetros, pues aumento los ceros. Y si veo que está en metros o kilómetros, voy reduciendo los ceros. A ver, veamos un problema. Ahí justo tenemos un ejercicio. Me voy a ir un ratito al ejercicio. ¿Lo están viendo? A ver, vamos a leerlo. Dicen, el transporte de gas desde los yacimientos en Camisea, Cusco, hasta la costa, comprende la operación de 2 ductos. Uno para gas natural de 714 kilómetros y uno para líquido de gas natural, 540 kilómetros. Con relación al ducto que llega hasta la estación Citygate en Lima, ¿qué medida tendría este tramo en el mapa oficial del Perú? La estación Citygate está en Lurín, ¿sí? Y es la de gas natural, por si acaso. Ya si no sabía, porque imagínense que vengan a este examen y no sepan dónde está la estación, ya no pueden resolverlo, porque no van a saber si es 714 o 540, ¿no? Acá debió de poner algo más, porque si no sabías, entonces ya estás perdido, ¿no? O de repente no sabías cómo se llama la estación de Lurín, ¿no? Bien, entonces se están refiriendo a la de gas natural. Entonces ustedes van a trabajar con este valor, ¿no? Con el de 714 kilómetros. ¿Qué medida tendría en el tramo en el mapa oficial? Acuérdense, 1 sobre X, dm sobre dt. A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuál es la respuesta? Clave E. ¿54? Clave ¿Un E. 71.4 Acá, centímetros. la E. A ver qué dice el resto. ¿Qué dice el resto? La E. Ya. ¿Los demás les sale igual?
Veamos el solucionario, a ver si tienen razón sus compañeros. Es la única pregunta que he puesto solucionario. Ay, caracho. Veamos. Acuérdense que no nos dan la escala y yo les dije que cuando no nos den la escala, pero se nos digan mapa oficial del Perú, entonces yo tenía que memorizarlo, ¿no? Y trabajar entonces con uno que un millón, ¿sí? Entonces se cumple que 1 centímetro. Ahora, como me dicen que tengo que hallar la distancia en el mapa, entonces, pero esto está en kilómetros, entonces estos centímetros yo los convierto en ¿qué? En kilómetros. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, me pasé uno. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces, si ¿cómo se lee? Si 1 centímetro equivale a 10 kilómetros, 714 kilómetros, ¿a cuánto equivale? Y como ven, es una regla de 3 simple, muy sencilla, ¿no? No necesitas incluso, ojo, que no necesitas inclusive la fórmula, porque solo es una lógica de equivalencia, ¿no? Es una lógica de equivalencia. Y acá yo estoy diciendo, si 1 centímetro equivale a 10 kilómetros, 714 kilómetros, ¿a cuánto equivale? Y estoy trabajando sin tener que memorizar la fórmula, ¿ya? Entonces no se preocupen por memorizar la fórmula, porque simplemente aplicas tu razón de equivalencia, tu regla de 3 simples y listo. Poquito. Y sale la respuesta, ¿ya? Muy bien. Regresamos entonces ahora. Terminamos con escala y pasamos a la carta topográfica, ¿sí? Muy bien. El otro documento cartográfico es la carta topográfica. Muestra fundamentalmente, dice, la planimetría, longitud y latitud y altimetría de la zona. Básicamente nos muestra longitud, altitud como los mapas, pero además nos muestra altimetría, es decir, la altitud del lugar, ¿sí? ¿Cómo se muestra la altitud? La altitud se muestra a través de las famosas curvas de nivel, que son las distancias que indican a qué distancia está el punto con respecto al nivel del mar. Estas líneas que se ven en las cartas pueden ser ipsométricas o batimétricas. Las isométricas son aquellas que representan la superficie, o sea, sobre el nivel del mar. Es decir, perdón, aquellas que se encuentran en la parte continental. ¿Por qué digo perdón? Porque pueden estar en la parte continental, pero también pueden ser negativas porque se encuentran bajo el nivel del mar. Esta es una laguna, supongamos, esta es una laguna. Y acá hay una depresión de menos 25 metros, supongamos. Entonces, ¿por qué dice menos 25? Porque acá está el nivel del mar. ¿Ya? El nivel del mar está aquí. Entonces se dice bajo el nivel del mar, pero está en el continente. ¿Ya? Pero sigue siendo ¿qué? Isométrica, a pesar de ser negativa, porque está en el continente, porque está en la costa, ¿sí? Pero batimétrica sí es cuando el relieve, supongamos que esto sea el mar, y cuando el relieve sí se encuentra debajo de las aguas. Si se encuentra debajo de las aguas del mar, sí se le llama batimétrica. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de las curvas de nivel? En primer lugar,
Las curvas de nivel poseen cotas. ¿Qué es la cota? La cota es el valor numérico que nos brinda la distancia con respecto del mar. Mire, 0, 50, 100, 150, 200. Aunque no esté explícitamente, ya yo sé que esto es 50 y esto es 100, porque mira, acá hay 100, la tercera es 100, por lo tanto es 50 y va, y la última es 200. 0, 50, 100, 150, 200. Entonces, aquí el cartógrafo ha trabajado curvas de 50 en 50, ¿no? Pero cada curva significa una distancia con respecto aquí al nivel del mar, ¿sí? A nivel del mar. ¿Ah? Entonces, supongamos que, a ver, esto es el nivel del mar, ¿no? Y este relieve es así: 0, 50, 100, 150, 200. Entonces, es una elevación que tiene 200 metros de altitud con respecto a quién, al nivel del mar. Esta que estamos viendo aquí. ¿Correcto? Bien. ¿Qué más? Entonces poseen cota. ¿Qué más? Las curvas nunca se chocan, ¿sí? Nunca se chocan. Nunca se chocan. Entre curva y curva siempre va a haber lo que se conoce como zona. A, B, C, D. ¿Sí? Entonces, encuentra zona y nunca se choca. Pero hay una excepción siempre, ¿sí? ¿Cuándo es que se chocan? Dice, cuando hay un acantilado. Porque, miren, les voy a graficar rapidito. Ahí está, un acantilado. Este es el nivel del mar. Cuando yo grafico las curvas, está. Ojo, si yo las bajo aquí, esta curva toca, pero esta no. Esta curva y choca. Entonces, cuando acá choca, ¿se dan cuenta? Porque todas están en la misma recta. Entonces, solo cuando es un acantilado chocan. Después, no choca. ¿Se dan cuenta? Normalmente no choca, salvo que sea un acantilado. ¿Sí? ¿Qué más dice? Más propiedades. Si las curvas están muy separadas, o sea, las zonas están muy separadas, A, B, C, D están muy separadas, significa que hay una suave pendiente. En cambio, si A, B, C están muy juntitas, significa que hay una fuerte pendiente, suave pendiente, fuerte pendiente. ¿Por dónde voy a ir? Obviamente voy a escalar por aquí, porque por acá me puedo matar, ¿no? ¿Qué más? Salvo en las depresiones, las curvas de nivel más cerrada tienen mayor cota contigua. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo me voy a dar cuenta si es una elevación o es un área hundida? Fácil. Cuando la mayor cota está en el centro, 50 está en el centro, es una elevación. Pero cuando este es 30 y este es 10, 5 supongamos. Cuando la menor cota está en el centro y la mayor cota está fuera, es una depresión. ¿Se dan cuenta? En este caso es inverso. La menor cota está fuera y la mayor cota está dentro, es una elevación. Lo inverso es una depresión, ¿sí? Muy bien, dejamos las cartas. Acuérdense que hay cotas negativas, también hay cotas positivas. Las cotas negativas, supongamos que sean
Quiero que ustedes me digan, ¿ya? Vamos a hacerlo así. A ver, menos 1000, menos 1500. A ver, díganme, ¿es una elevación o una depresión? Si viene en el examen. Una depresión. ¿Cuál es la mayor cota? El menos 1000. Claro, y esta es la mayor cota. Entonces, ¿una qué? Una depresión. Entonces, cuidado con los valores negativos, ¿ya? Voy a hacer una pregunta. Sí, ¿Habría casos en los que se dé una elevación negativa, como acaba de mostrar, una depresión negativa? claro, pero es batimétrico. No, una depresión negativa, ahorita acabo de mencionar. No, sí, Sí, pero ¿en qué claro, casos? ¿En qué hay casos? cañones, hay cañones y fosas. Hay fosas abajo, en el nivel del mar, las fosas marinas, pues. Ah, ya, muchas gracias. Claro, las fosas, todas las fosas marinas, ¿sí? La fosa del Callao, la fosa Chimbote. Entonces, se da. Hay depresiones, hay cañones también, ojo, en el fondo marino hay cañones, hay fosas, ¿sí? Y también hay esto, ¿no? Esto es al revés. Eh, perdón, hay eso también. O sea, elevaciones, ¿no? Esto es una elevación, ¿ya? Entonces ahí las que todavía se encuentran debajo del nivel volcánico que se están formando dorsales, las famosas dorsales, que lo vamos a ver la otra semana, que se están formando. Entonces también hay zonas tanto hundidas como zonas elevadas también en el fondo del mar, ¿ya? Muy bien. Y pasamos al plano para ya terminar. El plano es una representación cartográfica de área pequeña con mucho detalle de información. Se pueden ver parques, calles, avenidas, etcétera. Y algo muy importante que no requiere control geodésico. ¿Qué significa esto? Anote. Significa que no usa ni latitud ni longitud. Por lo tanto, no utiliza proyección. No necesita, el que elabora un plano no necesita que proyección geodésica, ni cilíndrica, ni cónica, ni nada, porque el espacio es tan pequeño que entonces no usa proyecciones. Por lo tanto, no necesita control geodésico, ¿sí? La escala de los planos tienden a ser grandes o muy grandes. Escalas muy grandes, ojo para el examen, significa, por ejemplo, 1/100 es muy grande. 1/1000, grande. ¿Sí? No es pequeña, es grande al revés. ¿Sí? Las escalas grande o muy grande tienden a tener pocos dígitos, porque se dice que hay menor nivel de generalización, como hemos visto al comienzo. ¿Ya? Entonces, los planos suelen tener escalas grandes o muy grandes que le permiten en 1 centímetro colocar, pues, mucha información. 1 centímetro solo equivale a 100 centímetros, se lee así, ¿no? Y por lo tanto, se puede colocar mucha información dentro de 1 centímetro, que equivaldría, pues, a 100.000 centímetros. ¿Se dan cuenta? Bien. Existen planos planimétricos como este se llama plano planimétrico, ¿ya? Pero también existen planos topográficos. Los planos topográficos poseen curvas de nivel. Acá hay unas marcas, ¿no? Pero, ¿qué le falta para que sea topográfico? Le faltan las cotas. Por lo tanto, sigue siendo planimétrico. Si no, si tuviera cota, entonces sí podríamos decir que es un plano topográfico. Entonces sí existen planos topográficos donde tú vas a encontrar curvas de nivel. ¿Y cómo me voy a dar cuenta, Miss, entonces si es una carta o un plano? ¿En qué te vas a dar cuenta? Te vas a dar cuenta en la escala, porque los planos usan grande o muy grande. En cambio, las cartas usan escalas medianas. Unos 100.000,
unos 150.000, unos 120.000, esas son medianas, ¿sí? Entonces, escala grande o muy grande. Muy bien, ahora sí hemos terminado y pasamos a contestar un ratito para pasar sílica rapidito. Muy bien, ¿qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? ¿Podría ser la clave A? ¿Qué dice el resto? A ver, quiero cerrar mi WhatsApp que está que suena. Ya. ¿Qué dice el resto? Puede ser la D. ¿Qué clave? La D. D. ¿La D? D. A ver, vamos a ver. La empresa estatal se da para el resto de mantenimiento de la red utilizando tecnologías modernas como el cracking, que permite cambiar tuberías antiguas por nuevas en roturas, pistas ni veredas. Y se pretende ejecutar este procedimiento en una urbanización capitalina. Acuérdense que el espacio es bien pequeño, porque dice solo una urbanización. ¿Sí? Se utilizará un documento cartográfico de escala. A ver, ¿qué acabo de decir? ¿No? Para los planos, las escalas son muy grandes o grandes. Al tratarse de una pequeña urbanización, no va a ser un mapa, ¿no? Entonces podría ser una carta tampoco, porque solamente es una urbanización, ¿no? Por lo tanto, es una escala muy grande o grande, ¿no? Ya que permite visualizar con mayor detalle. O sea, está hablando en realidad de un plano, ¿no? Además, dicha selección está estrechamente relacionada con qué principio, el principio de generalización que cartográfica, ¿no? Entonces, menor nivel de generalización. En este caso es menor nivel de generalización, ¿correcto? Entonces, la clave es la D. Muy bien. Vamos, la cosa es participar, ¿no? Yo digo siempre a mis estudiantes, equivóquense aquí en clase, todo lo que quieran, porque ustedes se ejercitan. Ya en el examen, pues ya no, ¿no? Eso
lo bueno es que a la hora de resolver me doy cuenta también si ha acertado o no ha acertado para reforzar, ¿no? A ver, esta de aquí. Si no me equivoco, no sé si en su separata la Q se ha movido, pero la Q es en África, por si acaso, ¿ya? Muy bien, respuestas. Chicos, respuestas. La E. La C. La La C, C. verdadero, falso, falso. He escuchado dos claves diferentes, ¿no? Pero a ver, vamos a ver quién tiene la razón. ¿Ya? La menor deformación, dice, se presenta en zonas con valores de baja latitud. Acuérdense que, ¿qué tipo de proyección es esta? Cilíndrica, ¿cierto? Y les decía que la zona de contacto de la cilíndrica es el ecuador. Por lo tanto, la menor deformación está en la zona de baja latitud, cerca al ecuador. Esto es verdadero. ¿Está bien? ¿Qué más dice? Los paralelos trazados conservan la equidistancia. No conservan, porque miren, acá están bien pegaditos y miren acá. Están más separados. Por lo tanto, entonces esta de aquí es falsa. Los puntos imaginarios de mayor latitud aparecen en los extremos del planisferio, ¿sí? Los puntos imaginarios de mayor latitud aparecen en los extremos del planisferio. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los puntos de mayor latitud? 90 grados. ¿Y aparecen en el planisferio? No, ni siquiera se pueden ver. Por lo tanto, también es falso. Entonces, aquí era cuál? La C. ¿Ya? Muy bien. Tenemos esta que ya hemos resuelto, la E, y la última. Ojo, creo que en su separata hay error, porque en vez de 40, creo que aparece 32. A ver, chequeen. No, profesor, No, sale aparece 40. 40. Sí, sale Sale Y sale 40. 40. Ah, ya, porque al comienzo nos aparecía 32 a nosotros los profesores, y después lo corrigieron. Aparece 40, pero ¿con 5 segmentos o con 4? Son 4. Con 4 segmentos. Ah, ya, entonces el error está ahí. Es 1, 2, 3, 4, 5 segmentos, por favor. Ya, trabajen con 5 segmentos.
Muy bien, la respuesta. La E. La E. Ya, a ver qué dice la E. Solo 4. ¿Qué dice el resto? Trabajen con 5 segmentos, con 5. ¿Cuál es la escala acá? ¿Cuál es la escala? ¿Cuál es la escala? ¿Mm? ¿40 entre 5? ¿Cuánto sale? 8, ¿no? Sí. 8. 8. Sí. O sea, la escala es 0, 1 centímetro es igual a 8 kilómetros, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí, profesor. 8, 16, 24, 8, 16, 24, 32, 40. ¿Está bien? ¿No? Entonces acá hay 16, 24, 32 y 40. Entonces, 1 centímetro es igual a 8 kilómetros. ¿Sí? Esa es la equivalencia. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dicen? Rápido. Puras matemáticas. ¿Cuántos milímetros tiene 1 centímetro? ¿Cuántos milímetros tiene 1 centímetro? 1000. 1000 milímetros. ¿Están seguros? El resto, 1000 milímetros. 1 centímetro. ¿La alternativa es solo la 2? Solo 2. La B, Miss. La B, exacto, porque tienen que convertir al centímetro en milímetros, ¿no es cierto? Acuérdense que 1 centímetro tiene 8 kilómetros y 1 milímetro ¿a cuánto equivale? ¿Sí? Entonces, 1 milímetro equivale a 800 metros, ¿sí? ¿Está bien? Un milímetro, escúcheme, 1 milímetro, si 1 centímetro equivale a 8 kilómetros, 1 milímetro equivale a 0,8 kilómetros, ¿correcto? A 0,8 kilómetros. ¿Qué equivale? Estos 0,8 kilómetros equivale a 800 metros. Estoy acá, mira, 0,8. ¿Cuántos ceros tenían que comentar? Le dije 3, ¿no? Pero acá hay una coma, ¿no? Se corro 1, 2, 3. ¿Cuánto sale? 800 metros. Bueno, entonces esa es la respuesta, ¿no? 1 milímetro equivale a 800 metros, ¿ya? Muy bien.
caramba, las claves para repasar finales de nuevo. B. Vamos entonces a las garantías. Por favor, una leída silenciosa un ratito. Muy bien. Mucho se ha hablado en estas elecciones que se interponga una acción de amparo, los que no pudieron votar, ¿no? Que es un derecho y que debería, pues, algunos constitucionalistas decían que se interponga una acción de amparo porque se ha violentado el derecho al voto, ¿no? ¿Qué son las garantías? Las garantías, pues, son los medios de protección de los derechos humanos. Nos permite a nosotros, los titulares del derecho, de movilizar, pues, el Poder Judicial para que tutele nuestros derechos cuando nosotros creemos que se nos ha quebrantado, violentado, ¿ya? Estas garantías, pues, son la acción de amparo, la acción de cumplimiento, la acción de habeas data, el habeas corpus, la acción de inconstitucionalidad y la acción popular. Perdón. La acción de amparo procede contra el hecho u omisión, dice, por parte de cualquier autoridad funcionario que vulnera o amenaza los derechos reconocidos por la Constitución. Derechos, por ejemplo, como el de la igualdad, a no ser discriminado, al ejercicio público de la confesión religiosa, a la opinión y expresión, o sea, la libertad. Por favor, este micrófono está prendido. Opinión y expresión, por ejemplo, no voy a leer todo, si no nos va a alcanzar el tiempo. Por ejemplo, la creación artística, a la inviolabilidad y secreto de los documentos privados, a la libertad de reunión,
honor, al trabajo y todos los que conlleven a ello, ¿no? A la propiedad de la herencia, a la nacionalidad, a la educación, a la seguridad social, a una remuneración justa, libertad de cátedra, ¿no? A gozar de un ambiente equilibrado. Entonces, al acceso a los medios de comunicación, en realidad, la acción de amparo es muy amplia y está pues protegiendo los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Eso es en anexo, en su separata está en el anexo, ¿ya? El habeas corpus, entonces protege también cuando una persona, funcionario, autoridad, vulnera o amenaza la libertad individual, ¿sí? Todas las garantías se interponen en jueces constitucionales, por si acaso, y lo puede hacer inclusive el defensor del pueblo, ¿sí? O un pariente de nosotros, ¿ah? En el caso del habeas corpus, es más amplio todavía y no parece, mire. Entonces protege una gran cantidad de derechos como la integridad personal, ¿no? No a la tortura, ¿sí? A no prestar juramento o culpabilidad cuando pues entonces te fuerzan a ello, ¿no? El derecho a no ser exiliado o desterrado, sino con sentencia firme, dice, ¿no? Entonces te han enjuiciado y te tienen que extraditar, ¿no? A no ser expatriado ni separado del lugar de residencia, sino por mandato judicial, justamente lo que yo le decía, ¿no? Al derecho del extranjero a permanecer acá si se le ha concedido asilo, ¿no? A ingresar y lo que se llama libertad de tránsito, ¿no? Toda la libertad de tránsito, a salir y entrar del país, dentro del país, movilizarnos, ¿sí? Entonces, en el caso de, por ejemplo, del jefe de la OMPE, ¿no? Sí, que lo deben de encarcelar, ¿te acuerdas? Dice, a no ser detenido, sino por mandato escrito, o por autoridades policiales en caso flagrante, ¿no? Y además, si ocurre a ser puesto, dice, a ser puesto dentro de las 48 horas a disposición del juzgado, ¿no? Cosa que no se dio porque ya no había flagrancia, ¿sí? El derecho a decidir voluntariamente a prestar servicio policial. Antiguamente pues era obligatorio, ¿no? Ahora ya no es obligatorio. Ahora es si tú quieres, ¿no? El derecho a no ser detenido por deudas. Claro, pero ya sabemos que con excepción de la deuda a los hijos, porque ya es concedido como un delito penal, ¿no? El derecho a no ser privado del documento, a tu DNI o a tu pasaporte, por ejemplo, ¿no? El derecho a no ser incomunicado, sino para el caso del establecimiento de un delito, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada, ¿no? El derecho a ser asistido por un abogado, el derecho a no ser objeto de una desaparición forzada, ¿no? Todavía hay miles de desaparecidos de la época, pues, de la época de los 90, ¿no? El derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad, dice respecto de la forma y condiciones en que se cumple el mandato de la detención, ¿no? O sea, a pesar de que es un gran delincuente, pues tiene que ser tratado, no se puede violentar, no se le puede pegar, ¿no? Entonces, porque eso está en contra de la ley, ¿sí? Por último, dice, procede el habeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso o la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Ahora, pero inviolabilidad del domicilio también lo he visto en acción de amparo. Sí, ya, o sea, uno puede recurrir a la acción de amparo, sí, cuando se incursiona en tu domicilio sin autorización, pero también puedes interponer una inviolabilidad del domicilio cuando se incursiona y tu familia está al interior de dicho ambiente también, por ejemplo, ¿ya?
Y tenemos el habeas data, ¿ya? Que procede cuando se me niega información. O sea, yo solicito información. Entonces, de cualquier expediente, siempre y cuando no atente contra la intimidad personal. Este derecho no es libertad de prensa, por si acaso. La libertad de prensa se protege con acción de amparo. Este es el derecho que yo tengo a solicitar información. A solicitar información. Por ejemplo, alguien hizo mal uso de mi documento de migraciones, ¿ya? ¿Cómo consiguió ese documento si es personal? Si solamente me lo podían dar a mí. Entonces, yo solicité en la Superintendencia de Migraciones que me informara, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, esta persona había tenido acceso a mi documento, ¿no? Entonces, me informaron, ¿no? Que ese documento no era legal, porque ese documento no lo había emitido Migraciones, increíblemente, ¿no? Pero como hay corrupción, seguro lo habían conseguido de manera ilegal. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero sí, la superintendencia me brindó la información y me sirvió para demostrar que ese documento además carecía de validez legal porque la migración informó que ellos no habían emitido. Claro, se lavaron las manos como pirata porque claramente hubo corrupción para poder acceder a un documento que era algo personal, ¿no? Y encima conseguirlo de manera ilegal. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso es el habeas data, para acceder a la información, ¿no? Ahora, pero sin que ésta atente contra la intimidad personal de las personas, ¿sí? También el habeas data te protege a que los servicios informáticos computarizados o no públicos o privados no suministren información que afecten a la intimidad personal o familiar tuya. Acción de cumplimiento, ¿no? Procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o acto administrativo. Supongamos que Migraciones se negó a darme la información, ¿ya? Entonces yo había interpuesto un habeas, entonces, pero ellos tienen que cumplir. Entonces, ¿qué puede interponer? Interponer una acción de cumplimiento, ¿ya? Para que se me brinde esa información que yo estaba solicitando. Entonces, pues, oiga, cumpla con darle la información a la señora que está solicitando. ¿Se dan cuenta? Entonces, defender la eficacia de las normas legales y actos administrativos por actos omisivos de cualquier funcionario o autoridad pública. Esto se interpone, pues, ante el juez constitucional, ¿ya? Cualquier persona puede iniciar este proceso de acción de cumplimiento, también la Defensoría del Pueblo. Y tenemos el otro que es la acción popular. Nosotros tenemos una jerarquía de leyes, ¿ya? Una jerarquía. Y la ley de leyes es la Constitución y las demás leyes en la cúpula, ¿ya? Acá está la Constitución y todas las leyes, ¿ya? Aquí está, doña Constitución aquí arribita y aquí todas las normas con rango de ley. Todas las de aquí en categoría A están estas, ¿no? La B, la C, la D, todas estas normas que están por debajo de la ley y la Constitución se protegen con esta garantía que se llama acción popular, ¿no? Entonces procede dice, por infracción de la Constitución y la ley. Es decir, ninguna ley que está, la B, la C, la D, no puede ir en contra de las que están aquí arriba, que son las leyes y la Constitución. Si B, C o D
entonces van en contra de la Constitución, se interpone una acción popular en la Corte Superior, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas leyes, esas normas de categoría B, C, D? Que son las normas administrativas, los reglamentos, con excepción del reglamento del Congreso que tiene rango de ley, las resoluciones, los decretos de carácter general, las resoluciones directorales, las resoluciones regionales, las resoluciones de los decretos, ¿cómo se llaman estos? Decretos supremos que emite, no, perdón, las resoluciones ministeriales, ahí está, las resoluciones ministeriales son de menor categoría, además de estos de aquí, decretos, resoluciones, normas administrativas, ¿no? Resoluciones ministeriales, resoluciones viceministeriales, decretos supremos, ¿no? De carácter general, son de menor rango y se protege, entonces, ¿qué es lo que se protege? La Constitución y las leyes. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para normas de categoría B, C, D, ¿ya? Entonces, ¿con qué se protege? Con acción popular, ¿ya? Porque estas normas no pueden, entonces, violentar las que están aquí arriba. Y por último, tenemos la acción de inconstitucionalidad. En esta cúspide, pues arribita está Doña Constitución. Y debajo están ¿qué? Las normas con rango de ley, ¿no? Y de abajo ya está BC, les decía. Pues bien, esta norma protege... Disculpe, la clase ya culminó. Ya terminó. Esta norma que está aquí, la Constitución, es la ley de leyes. Por lo tanto, ninguna ley que está aquí puede ir en contra de la Constitución. Entonces, si una ley o norma con rango de ley va en contra de la Constitución, interpongo una acción de inconstitucionalidad. ¿Dónde? En el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Esa es la última, entonces, garantía que faltaba. Por último, tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención que protege a todo menor de edad hasta los 18 años. Y se basa en el principio de la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida y supervivencia y desarrollo del niño y la participación infantil. Entonces, si en esta sala hay jóvenes menores de 18 años, todavía están protegidos por esta convención. ¿Sí? Muy bien, ahora sí las claves. Listo, nos vemos. Hasta la próxima. Ya copiaron todas las claves, ¿no? Sí, Sí, Miss. profesora. Ya, nos vemos entonces. Chao.